quería empezar citando una frase del gran intelectual palestinoamericano que fue Edward Said y que está en alguna parte del prólogo al un libro de Joe Sacco que se llama Palestina. Quiero empezar citando esa frase. Con excepción de uno o dos novelistas o poetas, nadie ha mostrado mejor el estado de las cosas aquí que Joe Sacco. Sus imágenes son más gráficas que cualquier cosa que uno pueda leer o ver en televisión. Sacco es un periodista de guerra. Ha estado en Palestina, ha estado en Chechenia, ha estado en Bosnia. Sus reportajes narran la vida cotidiana de la gente bajo la guerra. Sacco tiene una particularidad. Sacco no escribe reportajes, Sacco dibuja. ¿Es esto periodismo? Hacer periodismo en cómic es ciertamente algo polémico, subversivo, nuevo. Y es sobre eso que vamos a hablar hoy. Sacco ha publicado más de una docena de libros, no solo de periodismo de guerra, y sus trabajos han salido en el New York Times, en el Guardian, en Harper's, en Time, en tal vez los medios más prestigiosos de Occidente. Welcome, Mr. Sacco. It's a pleasure to have you here in Cartagena. Thank you very much for... Es un placer tenerlo aquí y por favor démosle un aplauso porque es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Well, I'm putting my hat back on. Bueno, me estoy volviendo a poner mi sombrero. Estaba escribiendo las preguntas para esta entrevista y fue un poco difícil para mí entenderlo y estoy tratando de entender por qué. Yo no sabía si estaba entrevistando a un escritor, a un periodista o a un artista. Entonces, antes de empezar esta entrevista, yo quisiera preguntarle qué profesión figura en su pasaporte o en el documento. Yo creo que el pasaporte no tiene una palabra, pero yo soy una persona que hace caricaturas y no periodista. Yo he hecho la mayor parte de mi labor como periodista con caricaturas, pero puesto que quiero hacer otras cosas que no son necesariamente de este tipo, y caricaturista es algo que lo mantiene abierto. Usted nació en Malta y sin embargo se fue cuando solamente tenía 1 año de edad. Se fue para Australia, era un niño de muy corta edad y luego a los Estados Unidos. ¿Usted se considera norteamericano o esos antecedentes de Malta tienen algún peso en quién es usted o se considera usted norteamericano? Todo interviene en lo que uno es o lo que uno se considera. Yo no fui educado en Malta, pero mis padres vienen de Malta y obviamente me educaron como lo haría una pareja que viene de este lugar de Malta, pero vivo en América, en los Estados Unidos, y tengo la sensación de que no necesariamente tengo la afinidad con lo que pasa en los Estados Unidos, pero estoy cómodo allí porque es lo que conozco bien. Es como si uno se acostumbra a una relación un poco singular porque es la que uno conoce. Yo me siento un poco externo o ajeno a muchas cosas y me gusta la sensación, me parece que es una comodidad incómoda. ¿Y usted leyó esas historietas con caricaturas o viendo estas caricaturas en la televisión? No, no era algo prohibido. Yo miraba las caricaturas y leía libros de historietas, esto es parte de lo que yo leía. No era obsesivo sobre la lectura de este tipo de literatura, pero lo que sí me interesaba mucho era el dibujo de este tipo. Y recuerda cuando empezó a dibujar, sí, mi madre estaba en el hospital y mi hermana y yo resolvimos hacerle una historieta con dibujos animados. Y robamos un personaje de una revista que se llamaba Moonbeam, Rayo de Luz, y obviamente lo dibujamos para alegrar a mi madre. Yo tenía 6 años y tanto mi hermana como yo empezamos a dibujar historietas. Los de ella eran mejores que los míos y en aquel momento ella era mucho mejor para el dibujo. Una hermana mayor, sí, pero como muchos niños ella dejó de dibujar en un momento dado. Cuando llegó a la pubertad dejó de hacerlo. Perdió el dibujo y encontró una voz.
Yo recuerdo que yo leía la revista Mad cuando era una niña y recuerdo con mucha vividez, muy vívidamente, una historia en la cual Mad decía que uno utiliza diferentes palabras para asignárselas a realidades de diferente tipo, según si uno es pobre o rico. Los ricos sienten náusea y los otros vomitan. Y esto habla más de la parte polémica del idioma que muchos otros libros que yo haya leído. Entonces me pregunto si usted tiene algo que recuerde de su infancia, que se le haya quedado en la cabeza y que se ve en las historietas. Hay varias cosas. Hay personas que han tenido ese cambio en su mente en un determinado momento que uno le hace dar cuenta de las posibilidades. Yo también tengo una anécdota con Mad, no la revista Mad en sí, sino las historietas de los años 50 que se llamaba Mad. Antes de ser una revista, era un libro de cómics y cuando fue vuelto a editar, eran tan alocadas y tan sumamente fuera de la realidad que yo no sabía que la cosa pudiera ser tan demencial. Había dibujos que se veían en el telón de fondo que era realmente superior a lo que estaban tratando de relatar y eso me llamó mucho la atención. Fue la misma sensación que tuve cuando yo vi a Monty Python. Yo no sabía que había ese tipo de humor o a una banda que se llama Divo, que era muy subversiva, que era música fuera de lo común. Yo no sabía que uno podía recurrir a esos medios. Y hay personas que han abierto esas avenidas o esas posibilidades y las posibilidades son ilimitadas. O sea que sí tuve esos momentos de revelación. Y usted sigue dibujar, entonces ¿por qué estudió periodismo y no arte? Bueno, porque nunca en mi vida pensé en la posibilidad de dibujar historietas como forma de ganarme la vida. Nunca pensé que cuando yo llegara a ser adulto iba a hacer esto. El dibujar historietas era algo que yo hacía constantemente, más que una afición cualquiera. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo trabajaba en el periódico del colegio, pero me fascinaba. Era otra clase, me encanta la fecha límite, me encanta la idea de tener información y 45 minutos después tener un cuento al respecto, un artículo. Y era claro para mí que quería ser periodista, que quería esa experiencia y me daba rápidamente que el periodismo le permite a uno hablar con la gente. Todos los estudiantes extranjeros, yo siempre quería hablar con ellos porque aprendí algo de ellos. Y yo quería ser un periodista que preparara reportajes. Entonces fue lo que estudié. Un año transcurría sin que yo dibujara absolutamente nada porque no pensaba en ello. Yo estaba pensando en qué iba a hacer con el resto de mi vida y iba a ser periodista. Obtuve mi diploma como periodista y luego los trabajos que me dieron eran muy poco entusiasmantes. No se trataba de escribir un artículo, pero ayudaba a que yo tenía un diploma en periodismo. Para darles un ejemplo, yo estaba trabajando con una revista en una determinada ciudad y yo me encargaba de la columna sobre negocios y no sabía absolutamente nada del tema, pero lo maravilloso es que tengo una fotografía de mí en esos artículos y mi fotografía era así, muy serio, bueno, muy colombiano el cuento. Y todo lo que esto suponía era hacer que todo esto se convirtiera en algo que se publicara, un artículo. Y la persona encargada de la publicidad vendía anuncios y me daba la tarjeta de introducción de la persona diciendo, esta persona acaba de comprar un espacio, quizás puedas escribir un artículo sobre ellos. Esto para mí no era periodismo, era capitalismo, otra cosa. Y lentamente empecé a tratar de encontrar la forma de ganarme la vida con algo que no me pareciera detestable. Y obviamente abandoné el periodismo y empecé a dibujar historietas. ¿Y allí resolvió volver a Malta? Sí, yo dibujaba estas historietas en Malta. El verdadero amor, se llamaba Verdadero Amor, sobre abortos. O sea que no era un amor romántico. Malta no tenía una trayectoria para caricaturas o para historietas. Yo pensé que podía empezarla. En Estados Unidos hay esas historietas sobre romances,
pero dentro de límites muy bien definidos. Empiezan en esta forma y terminan en tal otra. Pero cuando me di cuenta que los malteses no leían las historietas, entonces yo podría introducir cosas. Es un país católico y ellos no permitían el aborto, y cuando una muchacha queda embarazada tiene que irse a los Países Bajos para el aborto. En los de Estados Unidos la gente simplemente jamás caía por accidente embarazado. Era interesante para mí hacer algo al respecto y súbitamente empecé a tratarme de la vida con historietas. Los primeros eran sátiras y a veces chistosos, y eventualmente empecé a desarrollar una especie de experimentación con la parte de la forma. Y luego súbitamente le vemos, usted llegó a Berlín en Berlín cuando resolvió ir a Gaza. ¿Alguien le pidió que fuera allá? ¿Estaba escribiendo para un periódico? No, para nada. Para mí, la idea, yo no sabía lo que estaba haciendo, para ser muy franco. Estaba en Berlín, estaba dibujando historietas, pero me ganaba la vida con coberturas de álbumes y con otros tipos de trabajos, y tenía una idea de compromiso político muy fuerte. Yo quería ir al Medio Oriente y quería hablar con los palestinos, y pensé, bueno, estoy haciendo historietas en este momento, ¿por qué no me dedico a una serie de historietas sobre mis experiencias? Así de sencillo. No sabía exactamente en qué me estaba metiendo y ciertamente no me puse en contacto con nadie para decirles si lo iban a publicar. Ya tenía un editor, pero ni siquiera se lo dije. Estaba tan inseguro sobre lo que había resuelto que no sabía cómo escribirlo. Entonces simplemente me fui y preparé esa obra con ahorros propios, como he hecho para otros trabajos que he hecho, y no tenía mucho dinero. Cuando yo llegué a Jerusalén, me quedé en un hostal de juventudes. Y todo el tiempo que estuve allí tenía 5 o 6 personas más que estaban todos haciendo toda clase de ruidos corpóreos ahí cuando yo trataba de tomar mis notas, y yo estaba tratando de hacer excursiones para conocer a Gaza, y por la noche yo estaba escribiendo mis notas sin unirme a las fiestas que todos los demás estaban haciendo por la noche. Tenía $5 por día para sobrevivir. Una de las cosas más extraordinarias es la atención al detalle en sus dibujos. Aparentemente cosas banales, pero detalles muy nimios. Cuando uno lee el libro, tienen mucha importancia el hecho de que un preso palestino no tiene una cuchara para comer, por ejemplo, o el hecho de que en Godash, su libro sobre Bosnia, hay un niño que le entrega un regalito que es una pulsera plástica. Son pequeñísimos detalles que se van convirtiendo en algo muy elocuente y que enriquece el relato, hace que sus personajes sean muy humanos. Yo quiero preguntarle sobre una frase que escuché de su boca o que usted escribió, diciendo que a usted no le gusta retratar a las víctimas con una B mayúscula. Nosotros esperemos salir de un conflicto interno aquí en Colombia, y el periodismo quizás está haciendo exactamente eso, poniendo a las víctimas como si fuera con B mayúscula. ¿Usted puede comentar sobre esa frase suya? Sí, con seguridad. Yo creo que cuando me invitan a la casa de alguien, y la mayor parte de los periodistas se interesan en cuentos muy específicos. A mí también me interesa esa parte, pero dentro de un contexto. Hay gente, siguen teniendo una familia, quizás tienen hijos, siguen teniendo una vida laboral. Su mayor problema no es lo que les haya pasado hace un año o 2 meses, sino obtener leña para ese momento. Y esto es lo que realmente importa. Yo lo que quiero mostrar es que la gente es humana en esa forma, que tienen sus vidas y que están tratando de llevarlas, aún si han pasado por una experiencia horrendosa. En Garesh, por ejemplo,
y desafortunadamente yo generalmente me tengo que quedar mucho tiempo y entro en una relación social con ellos, a sus fiestas, a sus veladas, hablamos de rock and roll y 2 o 3 veces después empezamos a hablar sobre esa situación de víctimas que ellos viven y los veo como personas y los puedo mostrar como personas y su relato tendrá más importancia para el lector cuando ven el contexto humano y no de víctima profesional. Otro problema que yo tengo cuando yo trato de mostrar una persona con V de víctima mayúscula es que no siempre son ángeles. Las víctimas también pueden ser personas responsables de victimizar a los otros, pueden estar llenas de odio. Uno lo entiende y tiene que mostrar el contexto dentro del cual esto ocurre, pero nunca quise realmente mejorar los sentimientos de la víctima. No se trata simplemente de victimizarlos, sino cómo afectó su alma, su corazón, cómo afecta el hecho de ser víctima a los niños. En Godashi usted llegó y escribió el libro sobre el proceso de estar allí. Hay una especie de crítica que se formula implícita del periodismo objetivo en su obra. ¿Usted cree que esto es correcto, que es cierto? Sí, creo que lo es. ¿Y por qué cree usted que el periodismo objetivo, el objetivo que nosotros hacemos aquí en Colombia la mayor parte de las veces, por qué ha fracasado en hacerlo? Yo no creo que exista una cosa que sea periodismo objetivo. Si es objetivo y parcial, no está relatando toda la historia. Me utilizo como ejemplo. Yo no soy judío, no soy árabe, pero sí crecí no poniéndole mucha atención al problema del Medio Oriente, leyendo los periódicos, mirando las imágenes de la televisión y pensando que los palestinos eran necesariamente terroristas. Y eso fue lo que saqué del periodismo objetivo. Y cuando empecé a analizar el motivo por el cual esto había sido así, la única vez que uno oía la palabra palestino en televisión era cuando atacaban una escuela o cuando lanzaban bombas a través de la frontera y en ese momento mencionaban las palabras palestino. Podrían ser hechos reales que hubieran ocurrido, pero esos hechos, si es todo lo que uno cuenta, no nos da todo el cuadro. Tardé mucho en entender lo que le había pasado a los palestinos y que había otra parte que no había sido mencionada en los artículos y empecé a sospechar y fuertemente el periodismo de tipo americano que yo había estudiado y en el cual yo supuestamente creía. Empecé a pensar que realmente no me servía mayormente y me di cuenta que prácticamente todo el periodismo es subjetivo. Todos tenemos nuestros prejuicios. Yo soy un occidental, voy a un país musulmán, voy a mujeres cubiertas con velos en sus caras y me parece raro, lo cuestiono, interrogo a las mujeres y ellas me preguntan ¿por qué lo cuestiona? ¿Qué derecho tiene usted a cuestionarlo? Y esa me parece una respuesta justa de su parte. Pero yo soy un curioso, no quiero hacer pensar que yo entiendo todo, aunque no me parezca fácil de entenderlo. Quiero plantearle al lector lo mismo que yo me planteo como occidental en un lugar extraño. Y la mitad del relato tiene que ver con ser un extranjero en un lugar donde ellos saben que uno viene de fuera y quieren algo de su parte o quieren relatarle algo sobre sus vidas o no quieren tener ninguna relación con usted, pero siempre hay una reacción. Es una reacción que es interesante porque es lo que yo diría cuando nos estemos tomando una copa de vino. Quiero hacer lo mismo con el lector. No quiero decirle que sé todo y que yo era una especie de mosca en la pared. Cuanto más escribo artículos para el periódico, veo que tiene costuras, que tiene hilvanes, que tiene cuestiones imprecisas, que a veces la gente no está traduciendo todo lo que se está diciendo, porque puede ser una persona que a su vez no es objetiva. Yo tengo un libro que se llama The Fixer, y hay mucho del periodismo que yo quería que no guardara su misterio, porque aún después de escribir, los periodistas parecen como dioses que descienden en estos lugares. Y uno se preguntan cómo hacen su trabajo, pues en general no bien.
Y eso es lo que le enseñan a los periodistas en todas partes, que uno tiene que ser el primero en el lugar de los hechos. En español se llama la chiva, en inglés se dice the scoop, es lo que los periodistas se supone que deben hacer. Y en sus libros usted siempre parece llegar al final. No es el primero, sino el último. Y para mí esto es maravilloso. Yo no sé si ha sido por casualidad o si usted lo hace conscientemente. Bueno, como dije, lo que me interesó originalmente sobre el periodismo es esa emoción, esa adrenalina de hacer algo muy rápidamente. Bueno, dibujar no se hace rápido. Entonces rápidamente cambié de opinión y me dije, no, estoy haciendo periodismo lento. Y me interesa ir al lugar, pasar tiempo allá. La chiva puede ser importante para vender periódicos, pero para mí con frecuencia no llega al meollo del asunto, lo que está pasando en la humanidad de los hechos. Y eso es lo que me interesa, saber cómo se relacionan las personas entre sí, qué le pasa a una persona bajo ciertas circunstancias. Estos son relatos universales, no es la chiva para que aparezca en el noticiero esta noche. Unos 15 minutos después de que llegaste en este libro, estabas emborrachándote con coñac barato y en una fiesta comiendo pizza. ¿Y cómo logras ese contacto humano tan rápido? ¿Cómo logras comunicar esa imagen de locura dentro de tanta privación y tanto hambre? Depende de dónde estés. Hay personas que sospechan si te ven como periodista porque han visto demasiados periodistas. Un periodista es una persona que me va a hacer muchas preguntas y después cambia mi situación. No. Entonces, en Sarajevo, por ejemplo, en la capital de Bosnia, ellos vieron a muchos periodistas y ya tenían mucho cinismo frente a los periodistas, y yo creo que con buen motivo. Uno siempre oye que la gente habla de cuando montan las cámaras en el lugar donde sabían que los francotiradores iban a matar gente cuando iba cruzando la calle, y los fotógrafos estaban ahí esperando ese momento. Esto hacía que la gente fuera muy cínica, pero en un sitio como Grashta era un lugar que llevaba sitiado 3 años y medio, y yo fui uno de los primeros en una de las primeras caravanas que entró. Ellos no habían visto periodistas, estaban tan felices de ver una cara extranjera, porque una cara extranjera significa que existía un mundo más allá de su privación, más allá de los ataques de artillería. Yo no los conocía, pero me decían, entre. Y también por primera vez estaban recibiendo cosas como el azúcar en estas caravanas de Naciones Unidas. No habían podido comer azúcar en 3 años, entonces están haciendo tortas y ponqués. Era una excusa para celebrar. Usted es un extranjero, su cara extranjera ya es una excusa para hacer una fiesta. Entonces vamos a festejar. Así que es distinto en cada sitio. Esa era una pregunta que tenía para más adelante, pero me la voy a adelantar. Entonces, tienes un libro que por desgracia no se vende en Colombia, o yo no he tenido la oportunidad de ver, lo que se llama Pobreza en América, o La Pobreza en América. Y es distinto representar a una víctima, a una guerra o la crueldad en un país lejano, en una guerra que esté ocurriendo al otro extremo del mundo. ¿Te parece más difícil retratar una víctima que está en tu mismo país, que está dentro de tu contexto cultural? No, es curioso porque me empezó a interesar la pobreza, porque me pareció que en algún momento quería alejarme de la violencia. Porque sí, yo puedo reportar la violencia, pero es difícil dibujarla. Entonces me dije, bueno, tengo que dar un paso atrás, alejarme un poco. Y me dije, voy a hacer relatos sobre la pobreza, pero luego descubres que la pobreza es una forma de violencia, en cierto modo. Y eran víctimas más cercanas a tu casa. Sí, claro, más cercanas a mí. Pero en cierto modo esto me recordó otros lugares donde he estado, campamentos de refugiados, donde hay muchas maneras de responder a una circunstancia. Hay personas que se resisten y así es como conservan su dignidad, rebelándose, resistiéndose. Y otras personas parecen perder su dignidad y se aferran de cualquier cosa que les vaya a dar, así sea 5 minutos de libertad, liberarse de los
de lo que están sintiendo. Puede ser una droga, puede ser un poco de dinero para gastar o algo. Entonces, en Estados Unidos yo vi los dos tipos de cosas. Vi personas que se rebelaban de su pobreza y que protestaban, y personas que se resignaban completamente, que trataban solo de vivir dentro de los confines de su pobreza. Yo creo que el comportamiento humano es muy similar en sitios distintos, pero claro, la violencia es lo peor de todo, porque si uno está preocupado por su seguridad física, ese es un grado distinto. Cuando uno está reportando eso, obviamente es distinto. Si una persona está preocupada por su supervivencia física, es una cosa. Si está preocupada por lo que van a poder comer, es distinto. Si están preocupados de pronto tener hambre más adelante, también es distinto, pero todo es parte de la jerarquía social, la jerarquía política, las estructuras que hemos creado como humanos. Bueno, en esta entrevista, en esta conversación, has sido hasta ahora con un periodista, claramente, pero tú no eres únicamente un periodista. Entonces quisiera cambiar un poco y preguntarte por el dibujo, por tu técnica, por cómo, yo no sé, cómo construyes un relato. ¿Tú empiezas a diseñar panel por panel o cómo escribes un libro? ¿Cómo lo haces? Bueno, hay distintas formas de hacer cualquier cosa, yo creo. Con la ficción yo creo que es posible inventarte un personaje en tu cabeza y luego dibujar y escribir a medida en que avanzas, porque el personaje cobra vida por sí solo. Es una forma más libre, más suelta de contar un relato. Pero con la no ficción, donde hay muchas piezas móviles, muchos de mis personajes tienen muchas cosas que contar, entonces yo no dejo nada de lado. Yo empiezo por escribir un libreto completo y me encanta escribir, pero yo nunca sé cuánto tiempo me voy a demorar para escribir algo. Pueden ser 6 meses o 6 semanas. Entonces escribo todo el libreto sin notas para el director. Es decir, no es como un director de cine que dice haga un acercamiento de la cara en este punto, no, es solamente el diálogo. Y después, cuando termino el libreto, empiezo a dibujar. Y ahí sí me permito la libertad de interpretar lo que está en el libreto a la hora de dibujar ese día. Es decir, yo no tengo un storyboard, como decimos. Así es como yo suelo hacer mi periodismo. Y ahora estoy trabajando en cosas que no son periodísticas, así que estoy siendo un poco más libre. ¿Y cómo sabes cuando debes dibujar un personaje más realista o de una manera más caricaturesca? En ocasiones dibujo, bueno, no me resulta natural, pero yo trato de hacer dibujos más representacionales, más representativos de cómo se ve la persona. Por ejemplo, en uno de mis libros hay una escena en la que estoy en un club en Sarajevo, y esto es al final de la guerra, y en Sarajevo todo era importante. Si podían conseguir música del mundo más allá de la guerra, ellos la atesoraban, y cuando la escuchaban de una manera como nosotros no escuchamos música en tiempos de paz. Es que ellos estaban sacudiendo sus cabezas. Y uno, ¿cómo dibuja a una persona sacudiendo su cabeza al ritmo de la música? ¿Cómo se fotografía una persona de pronto con una toma que muestre el movimiento de la cabeza? Pues yo tengo que utilizar la historieta, la caricatura, para dibujar la cabeza en varias posiciones, en un solo cuadro, o las marcas del movimiento. Y claro, ahí uno está siendo más realista, siendo caricaturesco, porque para el lector queremos comunicar la esencia del momento, y en ocasiones, si uno muestra cómo se vería algo si congeláramos la imagen, no capturaría su esencia. Entonces, ser caricaturesco sí captura la esencia, es como más sincero en cierto sentido. ¿Y cómo te dibujas a ti mismo? De una manera, ¿por qué te dibujas a ti mismo de una forma más caricaturesca que a los demás personajes? Bueno, yo todo lo dibujo de una forma caricaturesca desde el comienzo, incluso en mis primeros trabajos periodísticos. Y después decidí que, bueno, esto es periodismo, tengo que dibujar de manera más realista. Comencé a pintarlo todo de manera realista, pero sinceramente ni siquiera pensaba en mi propio personaje. Y un par de años después me decían, ¿por qué tú todavía te ves más como antes y los demás se ven más reales? Y yo no me había dado cuenta, realmente no lo había tomado en cuenta. Y a medida que pasa el tiempo, me estoy dibujando cada vez más buen mozo. Muy bien. ¿Me permites preguntar sobre la idea del
caricaturista, desde Robert Crumb y su gran tradición. Yo tengo un cierto prejuicio porque él es marginal, hipersexualizado, chauvinista y tiene una visión de la vida muy oscura, sí, muy oscura. Una postura muy sombría y por supuesto es extremadamente sarcástico y satírico y también se critica a sí mismo fuertemente. Parece que esto es un mito o compartes algunas de estas cualidades. Creo que estás describiendo a Robert Crumb. Robert Crumb es alguien a quien admiro profundamente y quien ha tenido gran influencia sobre mí, pero yo creo que todos somos diferentes. Pero él es muy pesimista y también muy oscuro y se burla de sí mismo. Claro, si uno se va a pintar a uno mismo, ¿uno cómo se pinta a uno mismo? Yo he visto algunos caricaturistas que se pintan a sí mismos viéndose, se ven muy bien y luego uno los conoce y uno dice, oiga, usted se ve como si hubiera atropellado un carro, pero en su dibujo usted se ve mucho mejor. Yo opté por la otra dirección, obviamente, pero me he estado volviendo más buen mozo con los años. Bueno, yo creo que muchos caricaturistas estadounidenses se concentran en la vida cotidiana y esas cosas son muy importantes. Hay obras de ficción excelentes que se tratan de la vida cotidiana y así es como vive la mayoría de las personas. Para casi todos la vida cotidiana es lo que más nos importa. Yo provengo de una tradición más europea en la que el mundo exterior es más interesante que mi vida. Mi vida personal para mí es interesante, pero les aseguro que probablemente no les parecería tan interesante a la mayoría de las personas. Un caricaturista se despierta por la mañana, saca a pasear al perro, se toma un tinto con la novia, empieza a dibuja todo lo que puede y luego prende la chimenea y prende la televisión para ver Battlestar Galactica. Es bien aburrida mi vida, no les voy a escribir sobre mi vida, no hay mucho que contar, entonces me interesa más el mundo exterior. Soy de pronto un poco más aventurero que la mayoría de los caricaturistas estadounidenses. Hay una frase de Chris Ware que me gusta mucho. Él es otro caricaturista. Él dice, las historietas satisfacen la necesidad que tiene la gente de ver cosas repugnantes. Yo creo que el dibujo nos ayuda a mirar las cosas. Y yo pienso mucho en esto. Hay muchas películas, largometrajes, pero sobre todo documentales de ciertas cosas que yo no puedo ver o cuando las miro me toca cerrar los ojos. Por ejemplo, Sudáfrica antes de que acabara el apartheid, e incluso después, uno ve personas que les ponen un collar, cuando les ponen una llanta en la cabeza y le prenden fuego. Una persona corriendo, muriéndose frente a la cámara. Si uno lo ve en un dibujo, lo ayuda a uno a verlo, porque el dibujo es un filtro. Uno sabe que no es el hecho real y nos permite ver cosas que son bastante horribles. Así que yo entiendo por qué Chris Ware usó la palabra repugnante, pero yo sustituiría la palabra repugnante por la palabra horrible. Es decir, el dibujo nos ayuda a ver cosas horribles. Y las historietas, para la mayoría de las personas, las historietas son, a uno se le ocurren dos cosas, chistoso y falso, ficticio. Y tú utilizas las historietas para hacer exactamente lo contrario, para hablar de cosas que no son chistosas y para hablar sobre cosas que son ciertas. Entonces, no sé si tú has sentido que tienes que luchar contra el peso de esa tradición de las historietas para poder hacer lo que haces, si has sentido el peso de esa tradición. Bueno, a mí me queda claro ahora que hay más y más personas que se toman las historietas en serio, pero eso no era tan claro hace 15 años. Ha resultado así, pero creo que ha habido suficiente material, suficientemente bueno, de gente como Chris Ware, Art Spiegelman, Robert Crumb, Rajan Satrapi, que se han ganado a la gente. Fue una batalla contra la corriente, han logrado demostrar el valor de lo que hacen y todavía hay prejuicios contra las historietas, pero no me preocupan. Yo creo que hay suficientes personas que aprecian mi trabajo, que yo no me siento inseguro al respecto. ¿Y por qué en blanco y negro? Pues porque no sé usar el color. Pues qué pena confesarlo, pero ni siquiera sé usar Photoshop, por eso me gusta el blanco y negro.
El estilo también tiene que ver con las limitaciones, y el blanco y negro ahora es mi estilo, pero yo trato de usarlo tan bien como sea posible, y no lo digo como vanagloriándome tampoco. ¿Cuánto te demoras en escribir un libro como Palestina? Palestina tiene 285 páginas en español, creo. Me demoré como 3 años y medio. El libro que escribí sobre Gaza me tomó casi 7 años, es más largo. Tuve que hacer algunos otros relatos entre tanto, pero fueron 6 o 7 años. Bueno, ¿y cómo te ganas la vida mientras tanto? Fue difícil durante 7 años. Sí, fue difícil. Yo no empecé, no me preocupé, bueno, yo me dejé de preocupar sobre pagar arriendo por ahí a los 40 años, perdón. A los 40 años ya me dije, de pronto voy a poder pagar el arriendo. Y la verdad es que yo iba a renunciar, porque dormir en el piso cuando uno tiene 25 años es una cosa, pero a los 35 años es bien distinto. Y que Dios salve a los que estén durmiendo en el piso a los 45 años. Se pone más difícil con los años. Y por desgracia, bueno, yo creo que tiene que ver con ser oportuno y tener buena suerte. Funcionó para mí, pero no funciona para todos. Y si te puedo preguntar, acabas de publicar hace poco, creo, un libro sobre la gran guerra, la Primera Guerra. ¿Cuál es la principal diferencia entre retratar una guerra en la que no puedes entrevistar a las víctimas, no puedes entrevistar a los testigos? Esta es una obra de la imaginación realmente, en lugar de lo que hiciste en Bosnia o en Chechenia o en Palestina. Bueno, yo creo que es imaginación informada, porque pasé mucho tiempo en el Museo de la Guerra Imperial, en el Museo Imperial de la Guerra en Londres, tomé fotos, traté de estudiar lo más posible, me entrevisté a un historiador de la Primera Guerra Mundial que me ha ayudado a entender cosas muy específicas que tendré que dibujar, por ejemplo, cómo entierran a las personas, cuál es el ritual, ese tipo de cosas. La diferencia es que para mí muchos de mis relatos han sido muy personales, sobre individuos que conocí, que quiero que el lector conozca, pero a medida en que pasa el tiempo he comenzado a pensar más en cómo actúa la gente como multitud. ¿Por qué hacemos cosas como multitudes? Una multitud de soldados alentándose mutuamente a que entren a la tierra de nadie a morir. Eso me interesa. También el papel que juega el Estado en ese proceso. Quería dibujar algo que fuera un poco más desinteresado y que retratara a la humanidad como multitud, casi como si un extraterrestre estuviera mirando a la humanidad haciendo lo que hace en un día común y corriente en 1916. Así es como traté de imaginarlo, desinteresado. Me acabas de hacer pensar en otro cuento tuyo que se llama El Proyecto Nostradamus. Sí, claro, que no sé, son como 100 años, es 100 años en el futuro, ¿cierto? Es de ciencia ficción. Sí, a veces es un placer poder alejarse del periodismo y experimentar con otra cosa. Y esta era ficción especulativa sobre cómo se verá Estados Unidos en 50 años. Extremadamente horroroso y triste. Sí, es básicamente tomar lo que está pasando ahora con la jerarquía social tan extrema y exagerándolo, llevándolo a un extremo que en cierto modo es algo que estamos viendo o hemos visto. Es casi como la historia del mundo, pero llevándola a un grado extremo en la que hay personas que simplemente son superfluas, que no tienen ninguna función, no cumplen un papel, ni consumen ni producen. Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Yo quedé muy deprimida después de leerlo, te confieso. Se supone que debía ser chistoso. Bueno, sí, los peinados eran chistosos. ¿Te puedo preguntar en qué estás trabajando ahora? Estoy trabajando en una sátira y bueno, es como todavía tengo algunos proyectos periodísticos en mente, pero estoy trabajando en una sátira sobre los últimos 2 gobiernos en Estados Unidos, básicamente sobre el poder estatal, sobre la vigilancia estatal y sobre los drones y también sobre la dirección hacia la que va el país. Y este va a ser un libro grande que va a ser, bueno, largo, no sé, va a tener como 90 páginas, que para mí no es tan largo. Sí. ¿Y nos puedes contar un poco más sobre el relato? No. No, preferiría no. Muy bien. Ahora quisiera, yo sé que hay muchos jóvenes aquí y las historietas, los cómics son apasionantes para Colombia. Ahora estamos recibiendo muchos de España y
se están produciendo muchos cómics. Estoy segura de que hay muchas preguntas del público y espero que el público las haga. Y vamos a empezar con alguien en la tercera fila. Hay 2 personas en la tercera fila. Vamos, por favor, entonces a acercarle un micrófono a estos jóvenes que ya empezaron a levantar sus manos. Tiene razón. Ya viene el micrófono. I think there was a girl first. Well, Lina Vargas. She's a journalist who wrote an absolutely extraordinary. Lina Vargas escribió un artículo sensacional sobre usted, o sea que prepárese. Hola, quería preguntarte, en muchos de tus libros, específicamente en Palestina, estableces relaciones muy estrechas con algunos de los personajes, te vuelves incluso, podríamos decir, amigo de ellos. ¿Te es difícil dejar esas relaciones y dejar a esas personas? ¿Qué pasa cuando ellos se quedan allá y tú vuelves a tu vida? Esa es una de las razones por las que quiero dejar el periodismo, porque es una pregunta que me he hecho a mí mismo muchas veces y no me ha quedado fácil responder esa pregunta, conciliarme con ese tema. Cuando uno está en un lugar como Gaza, no importa cuán difícil sean las cosas y no importa cuánto empatice uno con los demás, uno conoce y reconoce la señal de salida, siempre está titilando y uno en cualquier momento puede escaparse por esa salida y uno reconoce que ellos no pueden atravesar esa salida como uno. Uno reconoce todas las ventajas que uno tiene y uno conoce gente que tiene tal potencial humano y es tan difícil para ellos alcanzar sus metas bajo circunstancias más normales y eso es sumamente complicado. Y claro que yo me convierto en sus amigos. Yo creo que la mayoría de periodistas mentirían si dicen que no se acercan a las personas con las que pasan mucho tiempo, porque es que nosotros nos relacionamos como personas. Y yo he permanecido en contacto con muchas personas e inclusive eso llega a ser difícil porque a veces viven en tal desesperanza y uno realmente, hay muy pocas cosas que puede hacer desde la distancia. Sí, cuando uno habla con los amigos de mi generación, tengo 50 años, y les pregunta por qué son tan buenos lectores y por qué vienen al Hay Festival, todos dicen que cuando le dieron el Julio Verne, o qué sé yo, Mujercitas, o le dieron un libro de estos, y yo les creo, pero con los que yo me crié me doy cuenta que es mentiras. Ellos se educaron en la lectura como yo, leyendo Tío Rico, leyendo las revistas de MacPato y leyendo todo esto. Lo que pasa es que después eso se volvió políticamente incorrecto porque apareció un libro de moda en Medellín de mi época que se llamaba Ensayos marxistas sobre los cómics. Y efectivamente aparecía que el Pato Donald se iba con Tío Rico al Asia a tratar de producir un arroz especial para que los indios no se murieran de hambre y que los niños no se lo comían. Entonces dejamos de leer eso y nos tocó con mucho gusto leer Mafalda. Entonces ya uno tiene hijos y uno dice, ¿será que para que se vuelvan lectores les voy a dar Tío Rico? Y le entra como ese temor de que les voy a dar algo falso. Cuando uno sorprende a sus hijos leyendo las caricaturas de hoy, que es la violencia expresa y manifiesta más tremenda, y yo quisiera preguntarle a él qué opina de eso, o sea, de esa vieja caricatura, cómic, y de la nueva caricatura que leen nuestros hijos. En cuanto a las tiras cómicas de los superhéroes y ultraviolentos, debo reconocer que a mí esas no me interesan. Sé que existe un mercado para esas caricaturas y esas historietas, pero no. Yo creo que uno puede orientar a sus hijos a leer otro tipo de historietas sobre la vida real. Hay muchísima violencia en mis propias caricaturas, pero para mí es una violencia que existe, que se ha dado, no es
es una violencia producto de la fantasía, y a veces uno tiene que utilizar la caricatura para enterarse del mundo. Y yo creo que hay muchas cosas que uno y sus hijos pueden leer y que sí reflejan la realidad, y vemos un mayor número de caricaturas de ese estilo, pero a los jóvenes les fascinan las fantasías de los superhéroes, porque yo creo que les encanta el concepto del poder. Es la forma como nos identificamos con nuestro equipo de fútbol, porque está ganando, es mi equipo, tiene poder, y lo mismo sucede con un muchacho joven. Y uno no le puede quitar eso a un joven, porque si el tema le interesa al joven, seguirá interesado, pero llegará el momento en que ese mismo interés lo lleva a otras cosas, y a uno las cosas lo llevan a otras cosas. Hay personas que ya leen El tío rico MacPato, y esas historias provienen de una cierta perspectiva política, pero después empiezan a leer la revista Mad Magazine y empiezan a hacerse una idea como más subversiva. Entonces la lectura induce la lectura, y no está claro si uno puede crear avenidas correctas para la lectura. Y yo creo que depende de la persona, depende de cada cual, lo que cada cual ha de leer. Tenemos otra pregunta por atrás. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo una pregunta específica. Dice, puede tratar de un libro que tal vez no todos han visto y leído, y es su libro sobre la Primera Guerra Mundial. Y me interesa en particular la forma como el texto acompaña el libro. Usted sabe que habló con Adam Huschel y que le explique a los demás, por favor, porque es que este es un texto escrito por un gran escritor y periodista estadounidense que fue tal vez el primero en escribir sobre el Congo y hacerse conocido por escribir sobre todas las atrocidades cometidas históricamente en el Congo, y que relata las historias casi que de manera periodística. Entonces, yo creo que el libro es largo, uno lo desdobla y uno puede recorrer el libro, y es fascinante el cómics, porque uno como que lo va abriendo y abriendo, y uno puede sentir. Yo soy una persona táctil, y también he visto muchas películas sobre la Primera Guerra Mundial, tanto documentales como largometrajes, y uno se siente en la trinchera. Y la verdad es maravilloso, y uno se siente rodeado por la guerra. Entonces siento curiosidad por saber cómo trabajó con Hochschild, si usted sabía si esto iba a suceder, si se lo había propuesto la editorial, mucho, cómo fue esa interacción. Adam Huschel, el escritor que usted comenta, es para mí un héroe, es uno de mis héroes, porque su libro sobre el Congo francés, el fantasma del rey Leopoldo. Él es un historiador extraordinario, y eso lo vemos en cada una de sus páginas. Pero yo quiero hacer un dibujo sin una sola palabra. Lo que pasa es que supongamos que han pasado 100 años y la gente necesita un contexto para esta escena, porque el libro es sobre un día en la Primera Guerra Mundial, el 1 de julio de 1916, y de hecho hubo 60,000 muertos en un solo día, 20,000 fueron muertos en ese día. Entonces yo relato la historia, y muchas personas lo desconocen, pero en Inglaterra todo el mundo se sabe la historia, pero la mayoría de estadounidenses y otros europeos desconocen este hecho, y por eso era que yo pensé que necesitaba algún tipo de contexto. Él fue contactado y me complació muchísimo que usted lo esté comentando, y lo he conocido en alguna ocasión, y fue un verdadero honor el que él hubiese hecho eso. De hecho, mi bisabuelo murió en la batalla de Somme ese día, precisamente, ese 1 de julio. Que si alguna vez ha hecho una película. No, la verdad, hay una compañía en París que sí va a hacer una película sobre el libro de Gaza, lo cual me ha sorprendido, porque jamás me imaginé que mis libros se pudiesen convertir en película por lo que son tan complejos. Y resta por verse si van a hacer una buena labor, ¿no? La verdad es que yo
acordé y acepté que se haga la película porque creo que lo que sucedió en Gaza en el 56 es algo que todos deben conocer, pero yo me distanciaré de la película. Naturalmente estoy dispuesto a ayudar si tienen preguntas para mí, pero no soy director y no me voy a meter en ese cuento. Esa es su obra de arte. Lo importante es que cuenten bien la historia de 1956. Eso es lo que a mí más me importa. Hace un momento mencionó los drones, ¿no? Y yo pienso también en Guantánamo y pienso en el tristemente célebre Barack Obama, para mí, ¿no? Quisiera preguntarle usted que si tiene algún concepto sobre el gobierno de él y si ya él lo tiene pensado caricaturizarlo. Digo, tenerlo en sus cómics. No le voy a describir cómo muestro a Barack Obama en mi cómics, pero yo sí creo que hay algunas cosas que Barack Obama ha hecho y que yo aprecio. La mayoría no las aprecio. Sí existen algunos temas de la vida nacional con las que no estoy de acuerdo. Si tuviésemos un republicano como presidente, tal vez las cosas fueran peores. Tal vez un republicano nos habría llevado directo a la guerra con Irán, pero con Barack Obama aún no sabemos si le va a declarar la guerra a Irán o no. Mi problema con Barack Obama es que cuando él fue elegido, yo pensé, bueno, tal vez ahora sí, todo el poder ejecutivo que George Bush consolidó en manos de la presidencia se va a volver a disipar, pero lamentablemente eso no ha sucedido. En mi opinión, Barack Obama ha incrementado el poder ejecutivo y aquellas personas que piensan que pueden confiar en Barack Obama, pregunto, ¿podremos confiar en el próximo presidente? Sí, estas actividades ya institucionalizadas ya están grabadas en piedra y ese es mi mayor problema con él. Él simplemente ha ampliado el poder ejecutivo y yo sí siento una gran sospecha por todo lo que tiene que ver con el poder del Estado. Gracias. Respecto a su trabajo en Palestina y lo que ha tenido la oportunidad de compartir, quería saber si ha tenido también la oportunidad de compartir con víctimas del lado israelí y si ve en estos hechos alguna posibilidad o un nicho de oportunidad para su trabajo periodístico también. Yo creo que los israelíes tienen su versión de la historia y obviamente ha habido muchas víctimas israelíes y yo he optado por relatar las cosas desde la perspectiva palestina porque hay que reconocer que yo vivo en Estados Unidos y nosotros todo lo que escuchamos y vemos es la visión israelí y las cosas están construidas en torno a la visión israelí. Eso ha cambiado lentamente, pero cuando yo empecé a hacer este trabajo, uno rara vez oía y escuchaba las voces palestinas y cuando lo hacíamos eran víctimas con V mayúscula y yo quería explorar un poco más el lado humano, su humanismo, pero ciertamente no le voy a restar nada al sufrimiento israelí porque han sufrido muchísimo también. Micrófono para las personas de este lado, que de verdad estamos privilegiando al lado de allá. Ahí, al señor ahí. Sorry, you're right. I was just looking that way. Continue with the idea of Yo quisiera continuar con este concepto del otro lado de la historia de Palestina. Pregunta, ¿ha usted entrevistado, hablado con víctimas de los terroristas suicidas en Israel o los misiles que son lanzados contra Israel? ¿Ha conversado usted con familias en la frontera o víctimas y familiares de los que han sido asesinados en Israel, los parientes de los judíos? Es una historia muy importante y la verdad no he hecho nada al respecto.
No he escrito al respecto, porque cuando yo muestro el lado palestino, generalmente muestro sus reacciones a estas bombas, a estos ataques, y yo soy una persona que vive horrorizado por el concepto del terrorista suicida, y para mí a veces sus reacciones eran casi ofensivas, y yo pensaba, ¿y cómo puede pensar así? Ahora, ese pensamiento tiene su contexto, y yo procuro mostrar lo que estoy viendo y lo que ellos están diciendo. Tal vez no salgan muy bien librados, pero si yo estoy reportando desde un lado, mi reportería es muy honesta al respecto de un tema como el que usted menciona. Entonces, usted no ha hablado con las familias víctimas israelí y que son víctimas de los terroristas suicidas. No, no lo ha hecho. Sí, eso es correcto. Ah, bueno, muchas gracias. Pero, y me siento cómodo con eso, me siento bien, porque la verdad yo estoy procurando relatar mucho. Yo estoy tratando de llegar a las voces palestinas que a mí me parece que están subrepresentadas. Y para mí, es decir, si yo estoy contando la historia de los ataques suicidas terroristas desde Israel, lo importante para mí es la reacción palestina a esos ataques. Y con frecuencia la reacción no es bonita. Y eso lo muestro con muchísima honestidad. Yo recuerdo en el Coraje, a finales del libro, no sé si es cerca al final del libro, cuando llega el momento en donde en cada panel las personas están relatando lo difícil que es volver a convivir con los serbios, personas que vivían juntas en la misma tierra, en la misma ciudad, y que convivieron juntos desde la Segunda Guerra Mundial. Y Tito es realmente el que logra conservar la paz, mantener la paz en ese curiosísimo rompecabezas de Yugoslavia. Pero hay unas frases extraordinarias. Algunos de sus testigos reconocen y dicen, sí, yo sí podría convivir con un serbio, aun cuando asesinaron a mi hija, aun cuando... O sea que hay esperanza. Yo creo que en esas páginas se encuentra uno esperanza a pesar del dolor y del sufrimiento de todas esas víctimas. ¿Por qué no hablamos? Yo quisiera terminar con este concepto de la reconciliación, de la tolerancia, de aceptar que podemos hablar del otro, del enemigo. Pues bien, y hacerlo de forma amable, ¿no? Yo regresé a Bosnia en junio y hice una historia sobre Srebrenica, donde hubo una gran masacre en 1995. Y lamentablemente aún existe mucho sospecha entre los dos pueblos. En Srebrenica los musulmanes y serbios vivieron juntos, pero yo diría que es una situación incómoda, y el problema es que toma mucho tiempo superar ciertos crímenes, y eso es cierto para ambas partes, inclusive para palestinos e israelitas también. Y yo diría que los crímenes del pasado pueden ser vueltos a mirar dentro de 10, 50, 20, 100 años. Pero yo quiero conservar la esperanza, aun cuando sé que es muy fácil lanzarle las cosas nuevamente. O sea que el odio le parece más fuerte que el perdón. Yo diría que el odio es más fácil que el perdón. Quisiera retomar un par de preguntas del público. Hay una persona... Hi, Mr. Sacco. Hi. Hola, señor Sacco. Una pregunta corta. Estoy seguro que otros tendrán la misma curiosidad que yo sobre su fixer de Sarajevo. ¿Qué pasó con él? ¿Se convirtió en un gran... con Neven? Con Neven sigo en contacto. Él vive en París hoy día. Y la vida es muy difícil para Neven, pero me complace decir que mi libro supuestamente le ayudó a conseguir asilo en París, porque él comentó, mejor dicho, en el libro yo describo la forma como los refugiados musulmanes de Bosnia Oriental lo sacaron
de su apartamento, y cuando él estaba procurando convencer a las autoridades francesas que eso había sucedido, él utilizó mi libro como evidencia, y me sorprendió que lo hubiera utilizado como prueba, porque también hablo de él como un criminal en Marsella. Pero sí, seguimos en contacto, y tal vez estoy más en contacto con él que los demás, y de hecho cada vez que paso por París nos vemos. Si usted, después de haber hecho contactos tan estrechos con víctimas en situaciones aterradoras, pensó o sintió que su lenguaje de dibujo estaba limitado y que usted quizá debería utilizar algún otro sistema de comunicación. La verdad, eso no lo he sentido, porque es que la caricatura es todo lo que conozco. Y si yo fuese cineasta o director, pensaría como director de cine y trataría de pensar en diferentes formas de darle vida a todas estas cosas de la mejor forma posible. Pero es que ser caricaturista ayuda, porque uno puede volver fácilmente al pasado. Si uno, por ejemplo, investiga los disfraces o el vestir de una cierta época o ciudad en un momento en el tiempo. Entonces yo creo que la caricatura, que las historietas son el medio que me facilita contar estas historias. Para mí no es una limitación. Tenemos tiempo para solamente una pregunta más. Me están haciendo señas. Aquí en el palco, por ahí llega. Aprovecho mientras va el micrófono para allá para decirles que Joe Sacco va a estar firmando libros en el foyer de la Heredia en cuanto terminemos esta última pregunta. Thank you. Muchísimas gracias. Me preguntaba yo si tal vez la gente en Colombia sepa o no lo inusual y polémico y controvertido que es escribir o dibujar a los palestinos como personas. Y me estaba yo preguntando si eso le ha traído algún tipo de consecuencia personal o profesional. Si su trabajo le ha traído algún tipo de consecuencia profesional o personal. Bueno, no creo haber tenido consecuencias de importancia. En un principio mi trabajo se vendía tan mal que la verdad la gente ni se ocupaba de mí porque yo estaba, como decimos en inglés, por debajo del radar. Pero fue bueno porque me ayudó a establecer mi propia voz sin mucho ruido en el oído. Naturalmente, en ese momento me di cuenta que no soy atacado yo personalmente, sino que mi trabajo es ignorado. Hacen caso omiso de él. Algunas publicaciones lo cambian. El libro de la Primera Guerra Mundial ha sido descrito como un libro que recibió no muy buenas críticas, mientras que el que hice sobre la Franja de Gaza recibió otras críticas mucho más fuertes, o simplemente no recibió crítica porque la gente no quiere pronunciarse. O sea que no es censura en el sentido puro de censura. Lo que pasa es que la prioridad no es hablar de palestinos en Estados Unidos. Quisiera terminar esta conversación, señor Sacco, contándole que en Colombia, una de las bibliotecas públicas, su libro Palestina está entre la autobiografía de Golda Meir y la autobiografía del primer presidente de Israel. Bueno, me parece muy justo, eso está muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido maravilloso conversar con usted y ha sido todo un placer y un honor conversar con usted. Gracias.